El Señor les bendiga, estimados hermanos y hermanas. Es una bendición llegar hasta la intimidad de su casa y ahí donde usted está. Vamos a meditar en la palabra del Señor y esperamos que usted también se goce con nosotros. Por eso le invito a que busquemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 8. Primera de Tesalonicenses, en la versión NBI, capítulo 2, versículo del 1 al 8, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos y hermanas, y meditamos en la palabra del Señor, en las características de un siervo de Dios. Las características de un siervo de Dios. No es que yo venga a informarles cómo tiene que ser un pastor o cómo tiene que ser un siervo de Dios, sino, hermanos amados, poder extraer ciertos aspectos que nosotros como hijos de Dios, como servidores, y ojo, tenga en cuenta que cuando hablamos de hijos de Dios, estamos hablando automáticamente de servidores, ¿de acuerdo? Porque nadie puede decir yo soy un hijo de Dios y quedarse de brazos cruzados sin servir en la obra de Dios. Todo hijo de Dios trabaja, está involucrado en la obra del Señor. Entonces, esto significa de que estas características son esenciales para nuestras vidas, de tal manera que aquí nosotros nos vamos a ir midiendo si de verdad estamos obedeciendo la palabra del Señor o no la estamos obedeciendo. Si no la estamos obedeciendo, este es el momento para podernos medir en ella y poder enmendar nuestros errores. Y si la estamos obedeciendo, pues gloria a Dios, hermanos. Solo mire cómo se afila aquí y continuemos siendo obedientes a la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de características de siervos de Dios, podemos hablar de características de hijos de Dios, de los hijos de Dios. A veces confundimos la palabra características con cualidades. Y es que es bien simple, porque las características son rasgos distintivos de una persona u objeto, sean estos positivos o negativos. ¿De acuerdo? Pero cuando se habla de cualidades, no, las cualidades sí son características, pero estas van basadas solo en lo positivo, solamente en lo positivo. Entonces, en este caso, mis queridos hermanos, las características de un hijo y una hija de Dios o de un siervo de Dios es que aquí mismo no decimos solo cualidades, sino características, porque hay cosas negativas en nosotros.
¿Por qué? Porque no somos perfectos, somos seres humanos y cometemos errores. A veces, por la negligencia de no leer la palabra de Dios, no nos damos cuenta que ciertos aspectos de nuestra vida no están de acuerdo a ella, no están acorde a ella. Pero cuando la vamos escuchando, la vamos meditando, la leemos, la meditamos y sobre todo la obedecemos, es ahí donde la palabra del Señor, hermano, nos va corrigiendo, nos va llevando al punto donde uno dice: en este aspecto estoy fallando, en este aspecto estoy fallando, y como aquí estoy fallando, pues lo voy a enmendar, porque esa es una cualidad de un hijo de Dios, es obediente. Es obediente. Entonces, cuando tiene una característica negativa, algo negativo en sí, pero lo mide o se mira en el reflejo de la palabra de Dios, él o ella dice: voy a enmendar mi error, voy a obedecer la palabra de Dios, porque nuestro corazón está sensible a la palabra del Señor. Nos volvemos sensibles a las cosas del Espíritu, porque sabemos que cualquiera puede decir: esa es una manipulación del líder o del pastor, ese es para mantenerlos manipulados. Usted no necesita ser manipulado por nadie. Usted sabe que tiene un deber delante del Señor como hijo, como servidor, de tal manera que ese corazón que tiene dispuesto para Dios, esa sensibilidad que el Espíritu Santo le pone en su corazón, usted se vuelve obediente de tal manera que no se necesita estarle corrigiendo de una manera absurda o de una manera grave para que usted obedezca. Usted voluntariamente trae todos sus pensamientos, sus decisiones hacia el Señor, y cuando escucha la palabra de Dios dice: bueno, ni modo, así dice la Biblia y tengo que acoplarme, aunque no me guste, pero se va esforzando, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos amados, cuando hablamos de características de hombres y mujeres de Dios o de siervos del Señor, estamos hablando aquí en el versículo número 2. En el versículo número 2 dice algo bien interesante. Dice: y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipo, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. La palabra del Señor nos enseña de que aquellas personas que le servimos al Señor, o una característica de un siervo o sierva del Señor, es que no pasa acomodado en la vida cristiana, sino todo lo contrario, es sufrido, porque se esfuerza en ir dejando aquellas cosas que han venido marcando su vida por todo el tiempo pasado, pero que en realidad no determinan lo que hoy es, porque hoy tiene al Señor en su corazón, sino que sabe de que esas cosas viejas pasaron, y aunque mi vida, mi cuerpo, mi vida en cierta manera esté acoplada a ese estilo de vida, no nos quedamos ahí estancados, acoplados a que yo así fui, así soy y así me voy a quedar. Si la palabra del Señor no aprueba mi conducta, un verdadero hombre o mujer del Señor, un verdadero siervo o sierva de Dios, trata de enmendar esa conducta. De tal manera que no es fácil. No es fácil traer arrastrando una conducta desde pequeño, desde tiempo, y dejarla de la noche a la mañana. Pero decide dejarla, y ahí se vuelve una lucha entre sí, una lucha personal, y que muchas veces lo lleva al punto de sufrir. Imagínense, hermanos, en la palabra del Señor, cuando el pueblo de Israel, allá en el libro de Esdras y de Nehemías, el pueblo de Israel había obedecido al mandato de Moisés, había desobedecido al mandato del Señor. Y ellos lo que habían hecho es que de las naciones vecinas habían agarrado mujeres, se habían casado, ya tenían hijos, ya tenían sus hogares. Y cuando llegan estos hombres de Dios, Nehemías y Esdras, y comienzan a ver que estaban mal, porque era desobediencia a la palabra del Señor, les ordenaron, les dijeron: miren, la Biblia dice, o la palabra, la ley del Señor dice que ustedes no tenían que mezclarse con gente de las otras naciones. Imagínense, y ya en hogares ya. Y les tiene que decir, tienen que despedir a esas mujeres y a sus hijos. Imagínense un hombre de hogar con su esposa y sus hijos, y decir: no, hombre, pero es que ya estuvo, ya estamos en el jinete, hay que jinetearlo. ¿Cuál zapato, hermano?
Había que destruir eso y decir, no hombre, más era obedecer al Señor. ¿Y qué sucedió? Tuvieron que dejar ir a las mujeres. Váyanse mejor, porque ustedes no tenemos nada que ver con ustedes, a pesar de que ya habían formado una familia. Entonces cualquiera puede pensar, no hombre, que Dios más injusto. No, es que eso no es injusticia. La injusticia es que Dios no les hubiese avisado desde un principio. Pero si se les enseñaba desde pequeño, no solo desde pequeño, se les enseñó a sus padres, se les enseñó a sus abuelos, a sus tatarabuelos, a toda la línea genealógica, se les enseñó todavía, y que ahora vengan y que ahora digan, no voy a obedecer ese punto, tal vez más adelante Dios va a hacer conmigo así como que me va a tolerar eso. No, si al final Dios lo que buscaba era bendecirlos a ellos. Entonces, pero imagínense, hermanos, qué tremendo, por lo menos yo desde el punto de vista como padre, como esposo, qué difícil sería, ¿verdad? No hombre, ya teniendo un hogar. Pero ni modo, saber que Dios no es injusto. Me equivoqué y esto lo tengo que enmendar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, obedecer al Señor en ese aspecto cuando uno se ha equivocado, no hombre, es difícil. Ahí sí uno puede decir, no hombre, eso duele, hermano. Imagínense sentimentalmente cómo se va a retorcer. Amén. Como cuando un hijo de Dios o un servidor del Señor comienza a tener amistades que le están llevando a un camino perverso, pervertido. O sea, la palabra del Señor no nos quita que nosotros no nos hagamos amigos de la gente inconversa. No, ahí muchos malentienden. No hay que hacerse amigos de los del mundo, porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No se está refiriendo a las personas, se está refiriendo al estilo de vida pecaminoso que la gente lleva afuera. Usted puede saludar a la gente allá, y si no, ¿cómo vamos a ganar almas para el Señor? Si no, veamos el ejemplo de Jesús. Él no vino a los que estaban sanos, Él no vino a los religiosos, vino a los perdidos. Se juntaba con los borrachos, se juntaba con las prostitutas. Los mismos religiosos lo criticaban. Decían, si en verdad fuera un profeta, supiera qué clase de mujer le está tocando. El Señor sabía quién estaba tocando. Lo que pasa es que Él venía para rescatar lo perdido. ¿Cómo se va a rescatar lo perdido si no se sale a buscar? Jesús vino a eso, a buscar lo perdido. ¿Cómo nosotros vamos a ganar almas para el Señor? Vamos a introducir gente en el reino de los cielos simplemente aislándonos y solo teniendo amistad entre nosotros. No es posible eso. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que brillar el carácter de Jesús, tenemos que reflejarlos en las personas, tenemos que enseñarles el amor de Cristo. ¿Cómo es esa vida religiosa? Decir, no, yo no saludo a los mundanos porque esos son unos hijos del diablo. ¿Quién le ha dicho a usted que son hijos del diablo? Entre ellos pueden haber siervos del Señor. Nosotros no lo sabemos. Por eso es importante que entendamos esto, de que es importante que nosotros vayamos dejando las cosas malas, pero no dejar amistades en cierta manera que podamos nosotros influenciar a lo positivo. Ahora, pero si ellos sí, su influencia es demasiado negativa y te están arrastrando a lo negativo, corta. ¿De acuerdo? No, pero es que no, aunque te duela, corta. Un verdadero hombre y mujer de Dios, un siervo de Dios, es sufrido en ese aspecto. Sufre porque se desliga del mundo, se desliga de las cosas que lo atan y que lo van a hacer pecar, porque trata de agradar a Dios, porque quiere agradar a aquel que lo ha llamado por soldado. ¿Quién te ha llamado a ti como soldado? Ha sido el Señor, tienes que agradarlo, ¿de acuerdo? Pero aquí es donde es importante saber qué es agradarlo. No es ser una persona pedante, todas raras, cuadrados, religiosos, de primera, cuadrados, que no le hablamos ni a los vecinos ni a nadie, porque nos creemos los santulones, puritanos. En ninguna manera, hermanos. Tenemos que reflejar la luz del Señor, pero sí ir dejando aquellas cosas que nos debilitan en nuestra vida espiritual, dejando prácticas que te estorban el crecimiento de la vida espiritual, dejando amistades, prácticas, costumbres, ¿de acuerdo? Que te estorban el crecimiento. Ahora uno puede decir, no, pero es que eso mucho duele, es que eso no se puede, y Dios no pone cargas que no pueda sobrellevar. No, es cierto, ahí tiene razón, Dios no pone cargas que uno no pueda sobrellevar, pero sí puedes obedecer, ¿de acuerdo?
Si te sientes débil, pues pídele la fortaleza al Señor. Entonces el hombre y mujer del Señor es sufrido. A ver, leamos 2 de Timoteo 2:24 en la Reina Valera. 2 de Timoteo 2:24 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Oiga lo que dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, no debe ser pleitista, pues, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén. Ahora, pero ¿por qué la frase está por último, sufrido? Otro le hubiera puesto, porque el siervo del Señor tiene que ser sufrido. No, está por último, pero vea lo que está primero. No debe ser contencioso. Hermano, si casi en nuestra cultura tenemos en el ADN ser pleitistas, resentidos. Ay, no, a mí no me gusta que me digan esas cosas. Yo pongo quieto a cualquiera. Muérdase la lengua, pues. No. ¿Cómo vas a creer que voy a estar sufriendo el agravio? Súfralo. Así dice la palabra del Señor. Mire las cosas que hay que ir dejando, que hay que luchar contra ellas y que nos van a hacer sufrir. Claro que sí, dice la Biblia. Porque el siervo del Señor, y también aquí va la sierva del Señor, no debe ser contencioso, sino amables. Hermanos, y hasta desde el momento que nacemos ya traemos la frente fruncida. Si no, mira el que tiene a la par. Mire qué bravos son, enojados. Tiene que ser amable para con todos, no solo para con mi círculo de amistad, sino para con todos. Amén. No, yo con estos me llevo, con estos ni les hablo. Imaginen que hay servidores que no se congregan los días de semana porque no quieren ver a otros colegas suyos para servirles. Están locos. Ahí voy a sufrir no decirles que son unos paganos, perdón, pero voy a sufrir eso. No les quiero decir que esa actitud no le agrada al Señor, pero ya se las dije. Dice la Escritura, para con todos y apto para enseñar, pero para enseñar lo bueno, no lo malo. ¿De acuerdo? Ya le andan diciendo al otro, mira, no le hables, si le hablas ni me hables a mí. No, ¿por qué anda enseñando calenturas ajenas? Pues, tiene que ser sufrido. Si usted no se lleva bien con el hermano, mire, arregle su situación. Si usted no se lleva bien con su papá o con su mamá o con su hermano, con su hermana, con su tío, con su vecino o con quien sea, usted sufra lo suyo y trate de cambiar e enmendar esa situación, pero no ande contaminando a otros. Yo sé que le pica la lengua, ¿verdad?, para hacerlo, pero tranquilo. Tiene que sufrir eso, el agravio. Tranquilo, quédese quieto, espere en el Señor, trate de enmendar y corregir su misma personalidad, trate de agradar a Dios. Y usted me va a decir, no, yo no quiero ser hipócrita, yo no siento el agradar a Dios y no lo voy a hacer. Es que no es si lo siente, es que lo debe hacer, es obediencia. Servirle al Señor no es porque si yo quiero o lo siento, es porque tengo que obedecer. Tengo que ser un hijo obediente, porque los hijos de desobediencia, esos están destituidos, hermano. ¿De acuerdo? Y aunque digas amén, todo aguado. Pero el siervo y la sierva del Señor tiene que ser sufrido. Otra cosa es perseverante, no de doble ánimo. Tiene que ser perseverante, no que comienzan y se quedan a media. Como muchos con todo emocionados y ya ahorita ya la cara calizbaja que andan ya. No, tiene que ser perseverante, hermanos. Como pastor, hermanos, sí, he tenido un montón de gente. Ay, hermano, quiero servirle al Señor. Ya tengo tantos años, desde que me congregaba en la iglesia tal. Nosotros le servíamos aquí, servíamos allá. Y aquí solo son bullas nada más y nunca hacen nada. Al contrario, al final se terminan yendo para otras iglesias, cobardes. Pero mejor estar solos que mal acompañados. No perseveran. ¿Y saben por qué? Porque no les gusta servir al Señor en el campo de batalla. Solo les gusta púlpito nada más. Les gusta reconocimiento. Si usted busca reconocimiento, está perdido, papá. Más perdido que la cabra de Heidi.
perdidísimo. Leamos Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 39. Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 39. Oiga lo que dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Y ese es el detalle. Ahí no, eso ya no me gusta a mí. Del cielo no va a quedar un pedazo de cielo y me lo voy a comer. Y tiene que dejar la obra del Señor. Tranquilo, tranquila, sufridos, perseverante. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, o sea, que no es perseverante, no agradará a mi alma. Los que retroceden no agradan el alma del Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿verdad que no? Porque los que retroceden para perdición retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Entonces, otra característica de un siervo del Señor es perseverante. Usted puede decir, no, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero es cierto, yo no he sido perseverante. Ya ve que era característica, pues es bueno y malo, pero lo puede corregir. Amén, lo puede corregir. Ya las cualidades, sí, esas son solo cosas positivas. Entonces, aquí la palabra del Señor nos enseña. Otra característica es que los siervos del Señor son definidos. Tienen fe y le dan con todo. ¿De acuerdo? O sea, no estoy diciendo que no tienen miedo, porque todos tenemos miedo. Lo que pasa es que el miedo no nos vence, porque sabemos quién está con nosotros. Que es más grande el que va con nosotros, va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Entonces hay que estar definidos, hermano. ¿Es cristiano o no lo es? Eso no lo es. Otra característica de los siervos del Señor es que hablan la verdad. Ya si nos vamos otra vez a Primera de Tesalonicenses, de nuevo. Capítulo 2. En el versículo número 3, dice la palabra del Señor: nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie, porque siempre habla la verdad, nunca anda de mentiroso. ¿De acuerdo? Su prédica, su consejo, su testimonio está respaldado por la palabra de Dios, porque siempre busca obedecer la palabra del Señor, de tal manera que su corazón se llena de luz. Y si tu corazón está lleno de luz, todo tu ser estará lleno de luz. ¿Y cuál es la luz? La palabra. Esa es la lámpara que nos alumbra el camino. Cuando la Biblia dice, si tu corazón está lleno de luz, ¿está lleno de qué? De la palabra de Dios. Pero ¿cuándo va a estar lleno usted de pensamientos de la palabra de Dios? Cuando lea la Biblia, cuando se congregue. ¿De acuerdo? Cuando platique y platique de la Biblia. Qué bonito, ¿verdad? Cuando se habla de la palabra del Señor. Hey, hermano, hermana, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? ¿Cómo? Bien, así, excelente. Fíjate que así como te veo, esa cara que tenés, te pareces a Labán, el esposo de Abigail, que solo comiendo pasaba y de bravo, y no compartía con nadie. Amén. Comenzamos a hablar, claro, no para ofender, ¿va? No para ofender, pero nuestra habla, hermano, siempre va acompañada de la palabra del Señor. No le estoy diciendo que va a estar solo recitando versículos de la Biblia.
en el sentido de estar diciendo, es que Isaías 4:17 dice esto y esto y esto. No, 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 no. No. Pero todo lo que habla, la esencia de lo que habla, las frases que dice, hermano, van conforme a la palabra del Señor. Amén. Y aquí, mediante el mensaje, vamos a ir viendo cuál es esa cualidad hermosa de un verdadero hombre y mujer del Señor. Amén. Pero una de las cosas es que habla la verdad todo el tiempo. Su prédica y su consejo está respaldado por la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11 lo dice. Primera de Pedro 4:11 dice la palabra del Señor. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Cuando hablemos, tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿A quién le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Entonces lo que hablemos, dejemos de andarnos la picando, sino que siempre sea exaltado el Señor. ¿De acuerdo, hermanos amados? Otra cosa, hermanos, que un siervo de Dios no hace, es que no habla conforme al daño que anda en su corazón, no habla conforme a sus sentimientos. Hay gente que ocupa los púlpitos, ocupa el disque hablar la palabra del Señor para descargar sus emociones negativas. Hasta las redes sociales lo ocupan para eso. Se la pican de cristianos y todo subiendo cosas, pero solo para tirarle al prójimo y la viga que está en tu ojo. ¿De acuerdo? Usted puede decir, no, hermano, yo lo hacía por hacerlo ahí, pues es la palabra de Dios. Está bien, pero antes de subir cualquier cosa, primero medítela. Amén. No es solo porque ahí me salió en TikTok y ya le voy a dar retuitear, ¿verdad? Solo ya publicarlo en mi muro. No, no, no. Tranquilo, examínelo. Porque a veces agarramos versículos de la Biblia solo para descargar un enojo o una enemistad que andamos con alguna persona. Y no debe ser así. Amén. No debe ser así. He visto hermanos que se ponen ustedes no son enfermos, hermanos, gracias al Señor, ¿verdad? Pero he visto hermanos ahí que, bueno, supuestos hermanos, que se ponen a estar tirando a los pastores y todo. Y esos bandidos que publican, ni siquiera se congregan, pero la agarran con los pastores. ¿Sabe compañeros de quién son? ¿O servidores de quién son? ¿Sabe quién le lleva hambre a los pastores? El diablo. Los quiere ridiculizar, los quiere hacer de menos, tener de menos. ¿Y para qué se prestan estos disque cristianos a esa actitud? ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo un hijo se va a poner a estar juzgando a un padre que se faja día y noche trabajando para sacarlo adelante? Y que luego le diga, no, hombre, vos solo dormido, que les pasa el día que te toca descansar solo dormido y a mí me levantás temprano. Porque todos los días papá y mamá se levantan temprano para tenerle todo bien. Y por un día que descansen, ¿por eso lo van a juzgar? Por un error que andes buscando, porque hay gente que con lupa anda buscando los errores del prójimo para estarlo criticando. No, hermanos amados, un hombre de Dios no es así. No anda predicando ni anda hablando conforme a sentimientos erróneos en su corazón. Se inspira por la palabra de Dios y no por rencores ni raíces de amargura. ¿De acuerdo? Por eso, la próxima vez que usted hable del Señor, examínese. Ve, no se le vaya a salir una su tontera ahí. ¿De acuerdo? Amén, hermanos. Pues sí, porque ese es lo mejor, hermanos. Así nos manda la palabra del Señor. Todo hombre de Dios y mujer de Dios habla la verdad. Su prédica y consejo está respaldado por la palabra del Señor. Evita hablar inspirado por su desestabilidad emocional. Siempre lo que busque es agradar a Dios y no ofender al prójimo. Y este es otro punto que está bien interesante, fíjese. El versículo número 4, siempre de Tesalonicenses 2 dice, al contrario,
hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Y aquí voy a llegar a un punto donde este versículo muchos lo agarran. No, es que si yo trato de agradar a la gente, no soy siervo de Dios. Sí, así lo dice Pablo. Pero es que aquí viene un detalle. ¿A qué te referís con no agradar a la gente sino a Dios? Todo mundo rápido lo agarra en ofender al ser humano porque eso agrada a Dios. Y eso no es así. La Biblia dice que hay que amar a Dios, y el segundo mandamiento, al prójimo. En ningún momento a Dios no le agrada el que pone discordia entre hermanos, que quiera ridiculizar a tu hermano. No, cuando habla la palabra del Señor de agradar a Dios y no a los demás, no se trata de ofender al prójimo. Se trata de que tú agrades a Dios obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, en su palabra dice que debemos tener el fruto del Espíritu, sembrar para el Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. En ningún momento dice ofende y sácale los trapos al sol a tu hermano, ¿verdad que no? Pues eso es lo que tratan muchos. No, es que yo a Dios voy a agradar, no al hombre, y tratan de sacarle los trapos al sol al prójimo. No es de esa manera, hermanos. Agradar a Dios no es así. Dios no es ningún bayunco en ese aspecto, hermano. Y en ningún aspecto. Nosotros a veces tomamos esas actitudes erróneas y raras. Entonces un verdadero hombre y mujer de Dios agrada a Dios. ¿Y sabe cómo agrada a Dios? Amando a su prójimo. ¿De acuerdo? A ver, dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24. Dice la palabra del Señor: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Lo que leíamos al principio, ¿se recuerda? Pero ¿cómo debe ser el siervo de Dios y la sierva del Señor? No debe de ser contencioso, no pleitista. Y ese es el detalle. Hay gente, hermanos, que hasta para tirarle a los demás, es que tiran indirecta, hasta los ojos le brillan. No miran a la persona que le quieren tirar la directa, no, miran para otro lado, pero hasta los ojos le brillan tirando indirecta. Contenciosos, pleitistas. Un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios, no es pleitisto. No se pone a estar tirando para ofender. Eso a Dios no le agrada. ¿De acuerdo? Te lo voy a poner bien sencillo. Los que tienen a su mamá y la aman. ¿Usted le gustaría que un vecino que se lleve bien con usted, pero se ha peleado con su mamá, le llegue y le hablen mal de su mamá? Rápido le va a poner quieto, ahí tranquilo, yo te estimo mucho y todo, pero es mi mamá, respetala por favor, ¿sí o no? Vaya pues, así es Dios. Mandó a su hijo para salvar lo perdido, y su hijo derramó su sangre. ¿Y quiénes somos nosotros para estar maltratando y tratando mal a los demás? ¿De acuerdo? Entonces, hermanos amados, la palabra del Señor nos enseña eso, no ser contencioso, sino que debemos agradar a Dios. Debemos de ser aptos para enseñar. No la vieja escuela, ¿verdad? La vieja escuela, ¿cómo le enseñaba el papá y la mamá? ¿Qué letra es esta? Y usted confundía la S con la C. Era C y usted decía, ese, plau, se lo sonaba. ¿Cómo se iba a poder concentrar? Le tocaba no contestar bien, le tocaba adivinar, y si se equivocaba le pegaba. Eso obstruye el aprendizaje, bloquea el aprendizaje del niño o de la niña. ¿De acuerdo? Lo mismo, bloquea nuestra mente, hermano, cuando la gente nos quiere, a la fuerza nos quiere enseñar las cosas. Bloquea nuestra mente. Saber enseñar, ese es un arte. ¿De acuerdo? Por eso es que Jesús era un buen maestro. Él enseñaba con el método práctico. Él hablaba, pero luego enseñaba con su ejemplo.
No se ponía solo de púlpito, ¿verdad? O agarrar las masas y tirarles la enseñanza así por así nomás. No, él mismo lo practicaba. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una característica de un hombre y de una mujer de Dios. Amén. Agradan al Señor, hermanos, saben enseñar y nunca son mal intencionados, sino que son sinceros. Hacer las cosas con doble sentido no es bueno. El versículo número 5, siempre de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. El versículo número 5 dice: como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Ni a las adulaciones ni a las excusas. Hay gente que es bien pícara. Para sacar su propio beneficio ensalzan a la persona. Un buen cristiano no hace eso. ¿De acuerdo? No anda, ay, gran siervo del Señor, bendito Dios, que, ay, como usted no hay ninguno. Como cuando lo ven a uno, ay, ahí viene el siervo del Señor, el hombre, el ungido de Jehová, y detrás de uno se lo están comiendo. No sea adulador, hombre. Hable con sinceridad. ¿De acuerdo? Un hombre y una mujer de Dios son así. Estaban dos hermanos en una célula y estos tenían un sentimiento de creerse pastores. Y como no había ninguna autoridad de la iglesia, no, hombre, vieran cómo se trataban entre ellos dos, se adulaban como no tienen idea. Bueno, le decía al grupo de personas que estaba ahí, le decía: bueno, hermanos y hermanas, hoy los voy a dejar con ustedes con el ungido de Jehová, este siervo de Dios, que como él no hay ninguno. Pero ya los dos se habían puesto de acuerdo en tratarse así, bonito ante la gente. Solo porque al final de la célula querían que la gente les diera cena y les diera para el pasaje. Entonces, es malicia, ¿verdad? Amén. No hay que hacer así. El verdadero hombre y mujer de Dios, los siervos del Señor no son así, aduladores mentirosos. ¿De acuerdo? Así que nunca buscan lucirse para aparentar espiritualidad. El versículo 6 lo dice. El versículo 6: tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Se creen demasiado santulones igual que los fariseos hacían, ¿se recuerdan? Oraban en las plazas fuertes para dar a demostrar que eran grandes siervos y siervas del Señor. No. Un verdadero hombre y mujer de Dios, un verdadero siervo y sierva del Señor, no busca lucirse ni aparentar espiritualidad. ¿Y sabe qué? El versículo número 6 siempre lo dice. El versículo 6: tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Esa es una característica de un hombre y una mujer de Dios. Sabe tratar al prójimo. No es áspero, no es exigente. No pone las cosas a la fuerza. Por eso es de asustarse cuando usted vea la palabra que ofende a los demás y están: habla, Padre, aleluya, este sí es palabra de Dios. No, señores. Ustedes ni saben de qué espíritu son, les dijo el Señor a los pleitistas, hermanitos Boanerges, hijos de Zebedeo y de Salomé, dicen algunos. Los hombres de Dios saben tratar al prójimo. No son ásperos, no son exigentes, son amables y enseñan porque reflejan el carácter de Cristo. Amén. Así que para eso somos llamados nosotros, hermanos amados, a reflejar el carácter del Señor. ¿De acuerdo? Ahora, si usted era de esos enojados, burlones, pleitistas, que tienen seccionado a sus amigos en la iglesia, pues creo que hoy el Señor nos ha corregido. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ser obedientes.
Si mira a alguien en pecado, ¿cómo lo tiene que corregir? Dice la Biblia. Lo tiene que arrinconar, señalarlo en público, avergonzarlo. No, si insiste y insiste y insiste y insiste, sí, pero a las primeras no, hermano. Dice la Biblia que tienen que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Amén. No vaya a ser que después tú seas tentado, porque con la misma vara que medimos vamos a ser medidos, hermano. Si andamos de áspero con la gente cuando cometamos un error, esos que son ásperos cuando cometen un error son los primeros en esconderse, porque como saben cómo han tratado, no aguantan que se les trate así. Una vez alguien me dice bien enojado: mire, hermano, a mí me gusta que me hablen con la verdad. Llegaba tarde a las células, a veces las cubría, a veces no. Era un gran irresponsable, pero enojado me dice que le gustaba que le hablaran con la verdad. Me tocó ponerle la mano en la espalda y le dije: no, hermano, si yo le hablara con la verdad, no, aguántale. Es que a mí me gusta hablar con la verdad. No, a usted no le gusta hablar con la verdad, a usted le gusta ofender a su prójimo. Porque si yo le hablara con la verdad, no aguanta. ¿De acuerdo? Por eso, antes de ponérsenos ronceros con los demás, midámonos nosotros. ¿De acuerdo? A veces cometemos peores errores. Espíritu de mansedumbre. Los verdaderos siervos y siervas del Señor reflejan a Cristo, a Jesús. Amén. Sí, Jesús no era áspero con el pecador, ni Pablo. Dice que como una madre que amamanta, así trataba a los demás. ¿De acuerdo? Pero a veces, hermano, por la vida hemos aprendido a ser bravucones. Hostiga a esa gente, así mal cae, perdone, pero mal caen. Solo de bravos, que piensan que frunciendo la cara quieren intimidar a cualquiera. No, es que solo así imponemos respeto. Imagínese cómo se gana el respeto. Usted lo que gana es que le finjan respeto, no que de verdad le den respeto. ¿De acuerdo? Reflejemos a Jesús, hermanos. Oremos entonces al Señor. Padre que estás en el cielo, aquí estamos delante de tu presencia en esta hora, amado Dios, pidiéndote y rogándote, Señor, que nos ayudes a entenderte, que nos ayudes, Señor amado, a ser hombres y mujeres, siervos tuyos, que vivamos para ti. Señor, ayúdanos cuando cometemos errores en nuestras vidas. Cuando muchas veces, Señor, al acercarnos a ti, no comprendemos ni imitamos tu carácter, sino que queremos imitar el carácter de la gente pedante. Perdónanos. Ayúdanos, Señor amado, a reflejar tu rostro, como lo dice tu palabra, Señor, a ser amables, a saber enseñar, a reflejarte a ti, a no buscar lucirnos ni aparentar espiritualidad. Señor, no tomar como referencia, Señor, ese versículo donde dice que no agradamos a los hombres sino a Dios, y no lo tomamos como una excusa para descargar nuestras frustraciones ante los demás, para querer ofender, Señor, a los demás. Agradarte a ti es obedecer tu palabra. Tú mandas a ser amables. Tú mandas, Señor amado, a brindarle la mano al necesitado. Eso es lo que a ti te agrada, a obedecer tu palabra. No es que a ti te agrade que nosotros veamos de menos a los demás. Ayúdanos, ayuda a esta iglesia, Señor. Ayuda a los que nos miran a través de esta transmisión. Señor amado, en el nombre de Jesús, ayúdanos a aprender. Perdónanos, Señor, cuando hemos tenido malos maestros que nos han enseñado a hablar fuerte y querer ridiculizar los errores de los demás. Y pensamos que eso es palabra tuya, que eso es firmeza, que eso es lo que a ti te agrada, porque tu
Tú eres un Dios de orden. Piensa que el orden es el regaño. No, ayúdanos a entender, Señor amado, que con amor se corrige el pecado. Ayúdanos a entender esa verdad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender esta verdad, Señor, que tus siervos y tus siervas tienen características, Señor, y cualidades que tú tienes, te reflejan a ti. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Ha sido una bendición poder compartir la palabra de Dios a usted. Esperamos que se pueda congregar con nosotros. Ahí en su pantalla le van a aparecer nuestros horarios de servicio. Y si usted se ha alejado, pues le animamos que regrese, como el pródigo lo hizo también a la casa del Padre. Vuelva y sea obediente al propósito de Dios. No busque irse por otro lado solo para justificar ser un haragán espiritual. No, regrese y por favor entre al servicio de la obra del Señor, a la obra que Él le ha encomendado. Hermanos y hermanas, adelante, que Dios les bendiga grandemente y a ustedes también un fuerte abrazo. Cuídense mucho, les amamos y será hasta la próxima. Gloria a Dios.